Mis amados, buenas noches. Qué bendición poder llegar a ustedes una vez más. Este es el 10º capítulo. Qué bueno es el Señor. Ya van 10 capítulos. El 10º capítulo de la serie Formación, Plan para Desarrollar el Carácter. Soy el pastor Eliezer Carrasquillo. Le pedimos como siempre que se ponga cómodo, busque donde anotar, porque Anclados en la Verdad comienza ahora. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de tu palabra que es vida y eficaz. Quiero amarte y servirte, vivir anclado en la verdad, pues tú sabes que en mi corazón solo hay deseos de agradarte. Estamos ya deseosos de poder comenzar la temática que tendremos para ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a darle continuidad a lo que venimos hablando el miércoles pasado. Recuerden que esto es una serie y vamos capítulo por capítulo y continuamos donde nos quedamos la vez pasada. Por favor, estas enseñanzas recuerde compartirlas con sus seres queridos, con sus amistades, para que esta bendición pueda alcanzar más personas y la palabra del Señor pueda llegar a los corazones. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo, y seguirnos en las redes sociales. Nos consigue en Instagram y en Facebook como Anclados en la Verdad. Así que vamos a comenzar en el día de hoy pidiéndole al Señor que nos ayude, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque, mis amados, una de las cosas que debemos de perseguir es vivir una vida que agrade y deleite el corazón del Señor. Padre, te honramos, te glorificamos. Mira la jornada que vamos a comenzar en el día de hoy. Te pedimos que tu nombre sea exaltado, glorificado, que tú ministres a las vidas y que sobre todas las cosas, Dios amado, tú seas exaltado en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú puedes hacer más de lo que nosotros te podemos pedir. Por Cristo Jesús, amén y amén. Como dije hace un minuto atrás, vamos a darle continuidad a lo que habíamos empezado la semana anterior y vamos a continuar hablando sobre la personalidad y la capacidad que tiene el ser humano de esconder realidades o esconder la deficiencia del carácter detrás de una fachada. Y hoy queremos comenzar con la siguiente pregunta: ¿dónde el ser humano comenzó a ocultar realidades? Repito, ¿dónde el ser humano comenzó a ocultar realidades? La respuesta es en el jardín del Edén. Así que esta situación de las apariencias y de esconder realidades, hermano, es tan vieja como el pecado. Porque todo comienza ahí. Más adelante le voy a explicar cómo sabemos que la capacidad del hombre comenzó a desarrollar para ocultar realidades se desarrolla en el jardín del Edén. Vamos al libro de Génesis. Génesis, cuyo nombre significa principio, y por si hay alguna persona que no conoce al Señor o es recién convertido, Génesis es el primer libro de las Escrituras. Y el libro de Génesis dice así, en el capítulo 3, versículos 6 al 7, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Escuche, entonces, la expresión entonces significa después de esto. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. Escuche bien. Adán y Eva, antes del pecado, podían estar y estaban desnudos. Y no había necesidad de esconder nada debido a la pureza en la cual los dos vivían. Después del pecado es que dice la Biblia que ellos cosen hojas de higuera para cubrirse. Ahora bien, ¿cuál fue la razón para cubrirse? Según la Biblia, porque querían ocultar lo que les daba vergüenza. Vaya conmigo, por favor. La intención original por la que ellos deciden buscar hojas de higuera para cubrirse es porque ellos querían ocultar
lo que les daba vergüenza. Desde entonces, mis amados, el ser humano comenzó a ocultar realidades y esconder cosas que a ellos les causaba vergüenza. Repito, desde entonces el ser humano comenzó a ocultar realidades que a él le provocaban vergüenza. Recordemos que lo que Adán y Eva utilizaron para ocultar su vergüenza, ¿qué fue? Hojas de higuera. Quiero detenerme un momentito porque quiero que hagamos un contraste. Ellos, para ocultar su vergüenza, dice que utilizaron hojas de higuera. No sé si usted sabía que ellos diseñaron este vestido, pero Dios les cambió el vestido. Esto es importante, Dios les cambió el vestido. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 21, dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero es que ellos ya tenían hojas de higuera. Sin embargo, el Señor no se conforma con lo que ellos utilizan para tapar su vergüenza, y el Señor le hace túnicas de pieles. Ahora yo quiero que veamos el contraste entre las hojas de higuera y las túnicas de pieles. Si Dios le cambió la manera que ellos habían seleccionado para vestirse, eso significa que tus mecanismos no son iguales a los planes de Dios. Número 2, tus vergüenzas son cubiertas gracias al inocente que murió. Los teólogos entienden que esto es una tipología de sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque si le prepara túnicas de pieles, se entiende entonces que hay un animal que murió inocente para que estas personas pudieran ser vestidas, y se entiende que esto es una tipología desde el jardín del Edén de lo que Cristo iba a hacer. Así que esto es importante, porque si una tipología de Cristo, esto implica que Jesús es el que verdaderamente sabe qué hacer con nuestras vergüenzas, y es a Él quien se las tenemos que llevar, y Él sabe cómo poder cubrir nuestra desnudez, por así decirlo. ¿Qué usted cree que es más duradero? ¿Las hojas de higuera o las túnicas de pieles? ¿Qué método fue el que utilizó Adán? Adán utilizó las hojas de higuera. Dios utiliza las túnicas de pieles, la vestimenta de piel. ¿Qué usted cree que es más duradero? ¿El método que usó Adán o el método que utilizó Dios? Inevitablemente usted tiene que llegar a la conclusión que las hojas de higuera son fáciles de poderse romper. Sin embargo, las túnicas de pieles tienen la capacidad de poder durar más. ¿Qué significa eso? Que lo que utilizas para esconder tus realidades no te funcionará para siempre. Voy a repetir eso. Lo que utilizas para esconder tus realidades no te funcionará para siempre. Judas intentó esconder su realidad y se llegó a saber que era ladrón. Eso lo sabemos porque en el capítulo de la semana pasada leímos los versículos bíblicos donde se dice que Judas era ladrón. Eso no se pudo haber escrito si no llegó el momento dado que la fachada que Judas llevaba no les funcionó para siempre. Así que si la estrategia que utilizamos para esconder lo que nos da vergüenza no nos funcionará para siempre. David estuvo aproximadamente 1 año ocultando su pecado y sin embargo fue descubierto. ¿Por qué digo aproximadamente 1 año? Porque cuando él pecó con la esposa de Urías el Eteo, ella quedó embarazada. Las mujeres duran aproximadamente 9 meses de embarazo, y cuando el profeta Natán va donde él y lo reprende y lo regaña, ya el niño había nacido. O sea, había pasado aproximadamente como de 9 meses a 1 año. Así que estuvo aproximadamente 1 año ocultando el pecado. Sin embargo, sus hojas de higuera no le duraron para siempre. Los que planifican cosas en oculto para hacer daño, sea una congregación, sea un ministro, un pastor, sea un hermano de la iglesia, va a ser puesto en evidencia. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera no duran para siempre. Los mecanismos que estás utilizando para esconder tu pecado o esconder tu vergüenza no durará para siempre. Las hojas de higuera no duran para siempre. Una de las maneras de ocultar un carácter débil es usando una falsa personalidad. Y Adán encontró hojas de higuera, y Eva encontró hojas de higuera para tapar lo que le daba vergüenza. Y así el ser humano, con el pasar del tiempo, cuando encuentra deficiencias en su carácter o aquellas cosas que no le dan placer o le da vergüenza que la gente sepa, buscamos la manera de ocultarla. Pero yo quiero decirle algo. Todo lo que usted no enfrente lo va a perseguir.
Y mientras usted vive escondiendo cosas, usted no va a crecer, usted no va a madurar. Lo que me lleva a un proceso de crecimiento es cuando soy confrontado con la palabra y cuando permito que el Espíritu Santo continúe la obra que comenzó en mi vida de moldear mi carácter de tal manera que yo sea semejante al Señor. Una de las personas en la Biblia que supo utilizar su apariencia, su fachada para ocultar realidades fue Caín. Mire qué cosa más interesante. Cuando vamos a la Biblia y vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8, mire lo que sucedió. Y aconteció que andando el tiempo, deténgase, andando el tiempo, yo quiero que conectemos en algún momento dado lo que hizo Adán con lo que adopta Caín. Más adelante le explico. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué digo que Caín desarrolló la capacidad de utilizar una fachada para esconder realidades? Porque Caín estaba molesto y Caín quería matar a Abel y lo invitó al campo. Lo que yo le voy a decir, la Biblia no lo dice textualmente, pero si usted lo analiza, va a llegar a esa conclusión. Y es que yo estoy convencido que Caín quería matar a Abel, pero Caín no le demostró a Abel que lo quería matar. Porque la Biblia no dice que Caín lo llevó a la fuerza al campo. La Biblia dice que Caín lo invita y Abel es el que accede. Si Abel accede es porque de alguna manera se sintió en confianza de estar a solas con Caín en el campo. Porque de lo contrario, el deseo de preservación lo va a llevar. Caín me está mirando de mala manera, lo veo con cara de odio, tal vez sabrá Dios lo que me quiere hacer, así que mejor yo no estar solo con él. Pero si él le dice salgamos al campo y Abel sale, es porque de alguna manera Caín supo ocultar su odio tras una fachada, hacerle creer a Abel que todo estaba bien cuando en realidad lo quería matar. ¿Y por qué le digo esto? Porque pudiera ser que tengamos personas en algunas congregaciones, hermanos que aparentan que todo está bien y en realidad albergan el deseo de hacer daño. No seamos como Caín. Esto es importante, no solamente por lo que yo hago, es que lo que yo hago es la enseñanza o el legado que le estoy dejando a mis hijos o los que vienen detrás de mí. ¿Cómo yo lo sé? Porque mire qué interesante, Caín aprende a utilizar una fachada para ocultar una vergüenza interna. Se sentía mal con Dios y el odio hizo que matara a su hermano. Pero eso él supo ocultarlo. Pero es que en realidad su papá fue el primero que desarrolló la estrategia de ocultar vergüenza. ¿Se recuerda que se tapó con hojas de higuera? Así que el papá aprende a ocultar vergüenza, ocultar realidades tras una apariencia, y vemos a su hijo primogénito que mata a su hermano precisamente utilizando la apariencia para ocultar la realidad en su corazón. Si Abel hubiera sabido, se hubiera dado cuenta, o tal vez la expresión corporal de Caín hubiera enviado alguna señal, tal vez Abel nunca se hubiera ido con él solo al campo. Si Caín pudo lograr su objetivo, es porque Caín supo ocultar realidades detrás de una apariencia. ¿Sabe por qué tenemos personas desilusionadas en las congregaciones y en el mundo? Porque se dejaron llevar por las apariencias. Si no, pregúntele a la persona que está en estos momentos en planes de divorcio, o pregúntele a la mujer que tiene en su cuerpo marcas y no son las de Cristo, por el calvario que vive simplemente al enamorarse de un lobo disfrazado de oveja. Hay muchas personas que han sufrido mucho al dejarse llevar por las apariencias. Por eso tenemos que tener cuidado. Otras personas han muerto como Abel, porque la apariencia tiene la capacidad de esconder los instintos más bajos del ser humano. Pero yo quiero que ahora hablemos del origen de las apariencias.
La primera vez que vemos al ser humano ocultando realidades es en el jardín del Edén. Pero este tema de las apariencias no comienza en el jardín del Edén. Este tema de las apariencias trasciende al mundo espiritual antes que el ser humano fuera creado. Permítame ahora explicar el origen de las apariencias. El sistema de las apariencias, como le dije, no nace con el ser humano, sino que fue diseñado en el mundo espiritual. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que vamos a hablar de las apariencias. Por ejemplo, las apariencias de Dios. En diferentes lugares en la Biblia, la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero aunque Él es espíritu, Dios en diferentes ocasiones en la Biblia, Dios se muestra con distintas apariencias. Por ejemplo, una cosa es Jesús. Una cosa es la apariencia que Jesús podía tener en su ministerio terrenal. Pero cuando usted ve el libro de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, que ve esa revelación que tuvo Juan, la apariencia que tenía Jesús, el color del cabello blanco, sus pies, ¿verdad? También sus ojos como llama de fuego. La apariencia es otra, porque en el reino de Dios la apariencia se utiliza para mostrar realidades. Esto es muy importante. En el reino de Dios la apariencia se utiliza para mostrar realidades. Por ejemplo, si vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, dice algo bien interesante. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y aquí está la apariencia. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué Dios cuando se muestra ante el profeta Isaías? Hay diferentes revelaciones de Dios en la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que cambia la apariencia en la que Dios se muestra. Porque en el reino de Dios la apariencia también tiene que ver con un mensaje que el Señor quiere enviar o una enseñanza que quiere dar. En este contexto de Isaías, cuando el Señor se va a revelar, no se revela con ojos llamas de fuego, no se revela con pies o con bronce bruñido, no se revela con cabello blanco, se revela con una apariencia de faldas largas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la apariencia se utiliza para manifestar realidades. Y si usted se da cuenta, una de las situaciones era que había tristeza porque el rey había muerto. Esa había una tristeza que había. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué entonces el rey murió? Dios se revela con una falda larga. Bueno, porque una de las cosas que tenemos que entender en esa cultura, que cuando el rey estaba en sus funciones oficiales, utilizaba un tipo de vestimentas largas. O sea, traducido significaría para nosotros en nuestro contexto que Dios le quería dar una enseñanza. Tú estás triste porque el rey terrenal murió, pero yo que soy el rey de reyes, no solamente estoy vivo, estoy siempre activo en mis funciones oficiales. Así que es interesante porque Dios toma la apariencia no para ocultar como hace el ser humano, Dios toma la apariencia para revelar. También vemos lo mismo en los ángeles, la apariencia de algunos ángeles. Esto es importante cuando usted va a Mateo capítulo 28, versículo 2 al 3, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Si su vestido blanco como la nieve y parecía un relámpago. Aquí hay varias enseñanzas, vestido blanco. Si la apariencia en el mundo espiritual no fuera importante, el vestido de los ángeles pudo haber sido azul o pudo haber sido negro. Sin embargo, Dios quería que fueran blanco. El blanco hace referencia a la pureza. El aspecto que era como un relámpago habla de la velocidad de la luz y del poder. O sea, está hablando de ángeles que se mueven a una velocidad increíble y son poderosos. Así que en el reino de Dios la apariencia revela verdades que Dios quiere dar a conocer. Muy diferente a nosotros que queremos utilizar muchas veces las apariencias para esconder realidades. En el reino de Dios se utilizan las apariencias para revelar realidades. Esto es muy importante. Ahora bien, otro ejemplo que le quiero dar es en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás.
¿Por qué el Señor crea seres vivientes con una apariencia que tienen ojos por delante y por detrás? Algo muy importante. Todo lo creado de alguna manera tiene que dar a conocer al Creador. Aún la apariencia, le dijo ahorita que Dios lo utiliza para revelar cosas del mundo espiritual. ¿Qué podemos aprender con seres vivientes que están llenos de ojos? Sencillo, que el que los creó a ellos todo lo puede ver. ¿Qué hace Dios? Utiliza la apariencia para revelar realidades. Muy importante que lo entendamos. Las apariencias en el mundo de las tinieblas es diferente. Porque Dios usa las apariencias para revelar realidades. En el reino de las tinieblas, la apariencia se utiliza para esconder realidades. Porque 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él ya no es un ángel de luz, pero la Biblia dice que se disfraza. ¿Por qué se disfraza? Porque él ha entendido el poder que tiene la apariencia para ocultar realidades o deficiencias del carácter. Y mira qué interesante, en el reino de Dios se utiliza la apariencia para dar a conocer. En el reino de las tinieblas se utiliza la apariencia para ocultar el verdadero conocimiento. Y tenemos que nosotros poder tener claro todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto engañando. Génesis capítulo 3, versículo 13. Porque Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella dijo, la serpiente me engañó. Así que el enemigo es experto engañando y él se ha dado cuenta que la apariencia es la fachada perfecta para esconder realidades. Así que recordemos esto. Cuando vemos la apariencia en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas, nos damos cuenta que una es para revelar y la otra es para ocultar. Mis amados, con mucho amor y con mucho respeto, lo mismo ocurre en el ser humano. Ahora, la pregunta que tengo que hacerle en este momento con mucho amor y con mucho respeto, ¿usted se está pareciendo más al reino de Dios o al reino de las tinieblas? Usted, su apariencia es para esconder deficiencias, vergüenza y para que la gente no conozca las realidades, o su apariencia realmente refleja, es una proyección de lo que realmente usted es. Hablemos de condición y de apariencia. Se supone que la apariencia sea un reflejo de una verdad interna. El capítulo pasado, la semana pasada hablamos que realmente la apariencia debe ser el reflejo del carácter, pero eso depende de lo genuino que nosotros podamos ser. Así que, pero la realidad, como le dije, se supone que la apariencia sea un reflejo de la verdad interna. ¿Cómo lo sabemos? Ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Hay una verdad interna que es reflejada en el exterior. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero el ser humano ha aprendido a ocultar realidades detrás de una apariencia. Detrás de una apariencia. Yo he tenido, lamentablemente todos hemos visto noticias en el pasado de grandes comediantes, gente que ha hecho películas en Hollywood, personas que dedicaron su vida a hacer reír a los demás. Y sin embargo sufrían de severas depresiones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Se supone que la personalidad es el reflejo del carácter, pero muchas veces esa realidad no es compatible y la gente lo que hace es que utiliza la personalidad para esconder las deficiencias de un carácter. Ahora bien, prestemos mucha atención. ¿Por qué? Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5, que nos dice algo, mis amados, que es sumamente alarmante y nosotros no hemos encendido la alarma y no nos hemos dado cuenta de esto. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores e intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué pasa con todas esas características? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Tendrán apariencia. Hermano, personas que aparentan una vida recta,
Personas que aparentan que todo esté bien y son como una bomba que en cualquier momento detona. ¿Por qué? Porque son personas malvadas, malas, que albergan odio, resentimiento, que quieren hacer daño a los demás. Sin embargo, tienen apariencia de piedad. ¿Por qué la Biblia dice estos evita? Porque usted tiene que aprender con quién se rodea. Usted tiene que aprender de quién usted se deja influenciar. Porque hay personas que no tienen un buen deseo. Hay personas que están con usted por lo que le puedan sacar a usted o porque de alguna manera lo quieren manipular para obtener un beneficio. Y hay personas que nos pueden estar haciendo daño y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque ellos se esconden detrás de una fachada. La Biblia dice a estos evita. ¿Por qué? Porque toda persona que utiliza la apariencia para esconder sus realidades son personas que no son genuinas, que han desarrollado la capacidad de engañar, de mentir y que quién sabe si tú puedes ser la próxima víctima. Así que permite el Señor que nosotros entendamos la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. Cuán importante es el consejo de las Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué la Biblia nos dice que no juzguemos según las apariencias? Porque sencillamente las apariencias nos pueden engañar. Yo creo que todos hemos sido engañados. Y aprovecho para decirle, tenga cuidado con quién usted se abre, a quién usted le cuenta sus intimidades, a quién usted comparte cosas que están pasando en su familia, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos. Hermano, usted no puede estar compartiendo su vida íntima, privada con todo el mundo. No estamos hablando de ocultar pecado. Hay cosas que no son pecado, pero simplemente son íntimas de la familia, íntimas del matrimonio. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces nos dejamos llevar por la apariencia. Y no todo el que aparenta ser mi amigo, no todo el que se ríe conmigo, no todo tal vez con la persona que usted comparte significa que en esencia es una persona fiable, porque delante de usted se puede ver como una manera, pero de espaldas puede ser una persona que le haga daño. Y usted tiene que ser bien cauteloso y bien cuidadoso, por favor. Pidámosle a Dios discernimiento, porque la Biblia nos está diciendo, hay personas que tienes que evitar y no te estés dando cuenta. El problema es que tenemos que juzgamos según nuestra apariencia, pero desde la semana pasada y esta hermosa enseñanza, hermano, estamos enseñando que no siempre la apariencia muestra las realidades. En el reino de Dios, sí, las apariencias se utilizan para revelar realidades, pero el reino de las tinieblas desarrolla la capacidad de utilizar la apariencia para esconder realidades. Y no sabemos cuán cerca de usted hay personas que en realidad están utilizando las apariencias o la fachada para ocultar realidades. ¿Cuántas personas tenemos cerca que tienen apariencia de piedad, que se visten y dicen, ay, qué pentecostal, qué fuego, qué santidad, cuando en realidad es solamente una fachada, porque en su corazón la palabra de Dios no tienen albergada la palabra del Señor? Así que permite el Señor que prestemos atención a esta palabra, porque sabrá Dios que si es una advertencia para usted y Dios lo quiere librar de muchos tormentos, de muchos dolores, de caer en boca de la multitud, y sabrá Dios si alguien tiene intención de hacerle daño a usted. Así que tengamos cuidado con quienes nos relacionamos, hasta qué punto usted le confía cosas a las personas de su matrimonio y de su familia, porque hermano, no siempre las cosas son como aparentan ser. Así que esperamos el Señor que usted se cuide, que usted se guarde, y les esperamos entonces el próximo miércoles, donde seguiremos estudiando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo. Y recuerde también seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram como Anclados en la Verdad. Permítame orar antes de despedir, para que la gracia de Dios siga con cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por esta oportunidad que tú me concedes de llegar a esta audiencia. Yo te pido que tu temor, Dios amado, esté en nuestros corazones, que nos dé la agudeza espiritual para poder entender, para poder cuidarnos, Señor amado, y que podamos entender que tu palabra enseña que el trigo crece juntamente con la cizaña. Permítenos desarrollar la destreza, Señor amado. No es que vamos a menospreciar, ni es que tampoco, Dios amado, vamos a hablar mal de las personas, pero sí danos la sabiduría para entender, Dios amado,
quiénes están cerca de nosotros, cuáles son sus intenciones y con quiénes nos debemos abrir y de quiénes tenemos que tener cuidado. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendice la audiencia en tu nombre, Jesús. Amén, amén. El Señor les continúe bendiciendo. Será hasta el próximo miércoles, 7:30 de la noche, aquí en Anclados en la Verdad. Bendiciones.